Estamos aquí con Roberto Vieira. Él es presidente del Frente Nacional de la Pesca. Él es ex congresista de la República por Peruanos por el Cambio y obviamente es especialista en materia pesquera. Y hoy vamos a hablar sobre esta incursión, desde mi punto de vista ilegal, de navíos pesqueros, de barcos pesqueros de bandera extranjera, específicamente de bandera china. Señor Roberto, coméntenos cuán cierto es que en realidad están entrando a nuestras aguas, a las aguas de Miguel Grau, para saquear nuestra pota y nuestros recursos de nuestro mar. Bueno, lamentablemente a lo largo de nuestra historia, nuestro mar, el mar, para mí, el más rico del mundo, ha sido saqueado y viene siendo saqueado desde hace 50 años. Lamentablemente, la desidia de gobiernos, llámese por ignorancia o por corrupción, han permitido que miles de millones de dólares nos roben a todos nosotros, a todos los peruanos, en riquezas de recursos hidrobiológicos. Y cuando hablo de hace 50 años, es porque esto viene de la época de los militares, de la época de Velasco, de la época de Morales Bermúdez. Se permitía que barcos polacos, rusos, cubanos, con arrastre de medio fondo, ingresen a nuestra soberanía marítima y puedan ellos pescar jurel, caballa y todo recurso que se encuentren en el camino a través de esas redes de enorme, capacidad, de enorme depredación. Porque no, cuando estamos hablando de arrastre, estamos hablando pues que son redes de kilómetros de tamaño, en las cuales todo lo que pase por ahí es capturado. Wow. De ese 100% de captura, solo el 10-15% se quedaba en el Perú. Estamos hablando en la época de los militares. Se quedaba en el Perú. Y de ese 15% que se quedaba en el Perú, era la de peor calidad. O sea, todo el jurel y la caballa, sardina, que era capturada, y otras especies, pero los mayores volúmenes eran jurel, caballa y sardina. El volumen mayoritario y de buena calidad se lo llevaban ellos y a nosotros nos dejaban la de peor calidad. Supuestamente nos pagaban un derecho, pero era irrisorio. Entonces yo me hago la pregunta, ¿era ignorancia o era corrupción? ¿No? Ya se lo dejo a libre albedrío. Para mí, corrupción. Pero en esa época estábamos hablando de 15, 20 embarcaciones. Y así se mantuvo durante la década de los 80s, durante el gobierno del señor Belaúnde y el señor Alan García. 30, 40 embarcaciones de banderas extranjeras pescando en territorio peruano. Pero ahora sumado coreanos pescando. Llega el gobierno de Fujimori, ya no estaban los barcos soviéticos por este tema de la caída del muro de Berlín, la disolución, ya los cubanos tampoco tenían presencia, ni los polacos, pero aumentó la presencia coreana y la presencia japonesa. Y nos seguían robando, pero un promedio de 20, 30 embarcaciones. Y se sumaron también embarcaciones de bandera española en los 90. A inicios del año 2000, 2001 hasta el 2005, en el gobierno de Toledo. El gobierno de Paniagua, Toledo, ¿no? Se mantuvieron, pero el número también fluctuaba, 10, 15, 20 embarcaciones. Seguían robándole. ¿Cada embarcación más o menos cuánto saca en cada viaje, en cada actividad? Mire, estas embarcaciones pueden sacar
o pueden cargar dentro de sus bodegas un promedio de 500 a 1000 toneladas. Son embarcaciones grandes. ¿Ya? Y de recursos pequeños, ¿no? Llámese caballa, jurel, a granel, pero también había pesca de perico, que es el maji-maji, pesca de tiburones, porque el Perú, el mar peruano, también tiene muchos recursos de tiburones. Tenemos el tiburón azul, el tiburón martillo, el tiburón zorro, varias especies de tiburones que nosotros obviamente lo consumimos como toyo. Y no tiene nada de malo porque es un pescado de buen nivel proteico, consumido también en mercados externos, asiáticos, europeos, americanos. El americano, por ejemplo, ha consumido el diamante, ¿no? El tiburón diamante o tiburón blanco, como se le dice acá en el Perú, también. Y bueno, se ha venido consumiendo. Y lo que consumimos los peruanos, por ejemplo, en Semana Santa, que le llamamos bacalao, es a base del tiburón azul, principalmente, que tenemos los peruanos. Es tiburón lo que comen los peruanos, seco salado, pero lo llamamos bacalao. ¿Ya? Eso es para que más o menos la gente entienda cómo se ha venido consumiendo. Recién en la época de Toledo se suman la primera presencia de barcos chinos. Pero estamos hablando de que el promedio era 15, 20 embarcaciones, que igual es un robo, claro, a los peruanos. Un barco es un robo, claro. Sí, pero imagínate, el más chico, pues, 1000 toneladas te puede capturar. Wow. Entonces, a raíz del 2005, ya comienza la primera presencia china. Ya no había mucha presencia coreana, ni española, ni japonesa. Presencia china. Y comienza a crecer de una manera ya alarmante. En el 2010, doy ya la primera clarinada, 2010-2011, como presidente del Frente Nacional de la Pesca, en una entrevista que le hice a Jaime de Altaus, que le mandé unas imágenes. En la hora N. Y en la hora N hice la primera advertencia de que teníamos que controlar esto porque era un robo, un saqueo a los recursos pesqueros peruanos, afectando a nuestra industria de consumo humano y principalmente a nuestro pueblo que se alimenta, se alimenta de recursos hidrobiológicos insuficientemente porque a pesar de los grandes volúmenes que tenemos, nuestro mar no ha alimentado a nuestro pueblo como debe ser. Pero asimismo se alimentaba de pescado, principalmente del jurel. Entonces, la presencia de barcos chinos comienza a aumentar. Y en el 2016, en un discurso que doy en el Congreso de la República, que se lo he pasado a usted y que mucha gente lo puede ver en mis redes sociales, en ese discurso ya hago la primera advertencia ya de manera seria digo, porque ya no hablo ya de 1, 2, 3 embarcaciones, ni de 15, ni de 20, ya hablo de 300 embarcaciones. O sea, 300, una cosa era 20 lo que había antes, un promedio de 20, 25 máximo. Pero ya 300 embarcaciones, y esas 300 actualmente estamos hablando ya de 500 embarcaciones, donde el promedio, como le digo, de estas embarcaciones chinas ya no es entre 800 y 1000 toneladas igual, pero con tecnología de punta, donde mayoritariamente su captura al 95% es de la pota, el calamar grande, el calamar gigante. La pota que el pueblo peruano lo consume y acompaña a todos los ceviches, ¿no? La gente cree que es chicharrón de calamar, no es pota, que es el calamar grande, que también es muy sabroso, muy rico, y que el Perú exporta en grandes cantidades. Pero lamentablemente
se ha caído las exportaciones peruanas, las embarcaciones artesanales que se dedican a la pesca de la pota, prácticamente en estos momentos están paralizados desde Tumbes a Tacna, porque desde Tumbes a Tacna se pesca pota en todo el mar peruano. Y esto viene a consecuencia no de fenómenos naturales, no por sobredimensionamiento de nuestra flota, que son artesanales. Estamos hablando de que cada embarcación peruana puede capturar pues 5, 10 toneladas, el 90 y pico %, cada 5 días. Acá estamos hablando de 500 embarcaciones que pueden capturar 1000 toneladas. Cada una. Cada una. China. Y con tecnología de punta. Mientras que el peruano lo captura prácticamente como a la pinta, o sea, lo está jalando con un cordel. Estos barcos chinos es una tecnología automatizada. Mientras que a los peruanos los corretean nuestras autoridades, que solamente pueden custodiar la costa, porque tenemos solamente, digamos, guardacostas. Roberto, dime, ¿en qué gobierno se complicó esta situación? ¿En qué gobierno prácticamente se desbordó esta situación? Esto ha sido, el crecimiento fuerte ha venido durante la gestión de Ollanta Humala, pero hay que ser honestos y el tratado de libre comercio que se suscribe con China se le dio muchas facilidades a los chinos. ¿Cuándo se firmó ese tratado? Y ¿Recientemente? eso se firma con el gobierno de Alan García. O sea, con el gobierno de Alan García, en el tema pesquero, no se pusieron especialistas que pudieran, digamos, medir el impacto de esas libertades entre ambos países. Yeah. Más aún cuando nosotros no vamos a ir a pescar al mar de China, porque nos saldría carísimo, o sea, así llevemos un barco de 1000 toneladas, y otra porque si nos metemos, no nos van a pasar la voz, sino simplemente van a hundir nuestro barco al minuto, que pise el centímetro de su soberanía, a comparación de nosotros, porque ellos tienen satélite, tecnología que nos detectan. Sin embargo, nosotros pusimos negociadores como Mercedes Araos, ex congresista, vicepresidenta. Teníamos negociadores ahí también metidos como Elena Conterno y otros que estaban, está bien que vean otra materia, pero no el tema pesquero, porque ellos no conocen absolutamente nada, por más que hayan estado como ministra de Producción, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, con todo respeto, la señora se puede comer zapato, pues, ¿no? Claro, se puede comer un chicharrón de pollo, se puede comer un chicharrón de pollo y usted le dice que es pescado y va a pensar que es pescado. O sea, no conoce. A cada uno lo tiene que poner, así como yo soy ignorante en otras materias, o sea, tampoco no es que le estoy diciendo a ellas analfabetas, pero no las puedes mandar a negociar a gente que no conoce estos temas. Y los marinos tampoco conocen estos temas, porque los marinos pueden ser, digamos, náuticos de armada, ¿no? Saben navegar, saben lanzar misiles, lo que sea, cantar el himno nacional en el mar, todo lo que tú quieras, pero no son pesqueros, pues. Pesqueros somos nosotros. Yo vengo de familia pesquera. Yo soy pionero de la pesca de profundidad en este país, que se saca a 3 kilómetros bajo el mar. Bacalao de profundidad. Un mero espectacular. Y bueno, y en otras pesquerías, mi abuelo ha sido pionero de la harina de pescado en los años 40. Mi otro abuelo fue gerente de la primera pesquera conservera del país, Cipesa, fundada en los años 40. No existía en ese momento la Sociedad Nacional de Pesquería, no existían pues todos estos que ahora se dicen llamar pesqueros, pero no lo son, pues, ¿no? Ojo, yo no estoy diciendo que si hay marinos que son pesqueros, los hay, también hay unos que se han especializado en pesca, pero no significa que el marino sea pesquero. Actualmente hemos visto que están saliendo los pescadores artesanales, Roberto,
en todo Piura, Chimbote, están saliendo a protestar contra estos buques chinos que están destruyendo el litoral, destruyendo las aguas peruanas. Eh, el gobierno, según tu criterio, ¿cómo está respondiendo a esta situación? ¿De manera Cuando hice, disimulada, tajante? ¿Cómo lo ves tú? cuando ¿Cómo lo hice la analizas? denuncia, cuando hice la denuncia en su momento, eh, 2016. esa la hago en el Congreso, pero yo venía en la hora N con el periodista Jaime de Jaime de Altaos. Altao, saliendo en varias oportunidades, denunciando, y yo pedía dos cosas. Yo pedía que se compraran guardacostas, o sea, estos buques guardacostas, pero de altura, no lo que tenemos, que solamente pueden estar ahí en la playa, en las orillas, pero no te olvides que tenemos 200 millas, para que la gente lo entienda. ¿Y por qué, 200. perdóneme, Roberto, y por qué cuando estabas en el Congreso no presentaste estas iniciativas o qué iniciativas presentaste que de alguna manera mejoraron esta situación que posiblemente pudo estar siendo peor? Para terminar la reflexión anterior, y ahí me paso cuando fui congresista. Cuando hago la denuncia antes de ser congresista, Ya. Ollanta Humala, el gobierno de Ollanta Humala un alto miembro de su gobierno hace contacto conmigo y toma la denuncia. Me pide información, se la doy, y ellos lo primero que hacen es, el satélite supuestamente tenía, uno de sus principales motivos de compra era custodiar nuestro mar de esta presencia. El satélite que compró el señor Cateriano, Pedro Cateriano. Cateriano, exactamente. Ya, ok. Tenía esa primera misión. La segunda, monitorear el fenómeno del Niño, porque nosotros somos uno de los principales, digamos, afectados por el fenómeno del Niño que se gesta en el mar. Ok. O sea, el impacto que hay en tierra, hay un previo que se va, digamos, En las aguas, produciendo en el masas. mar. Exacto, porque Claro. exactamente, ¿no? Entonces, se compró el satélite, y este satélite, aparte de ser sobrevalorado, porque a otros países el mismo satélite le costó... ¿Cuánto costó el satélite de Pedro Cateriano? Mira, la cifra exacta no la tengo, pero lo único que te puedo decir que con Cateriano se pagó el doble de lo que valía. Ok. Creo que, si mal no recuerdo, estamos hablando de 400 millones, algo así. Ok. Pero se pagó el doble. Y no solamente eso. Lo peor de todo, que no compraron un satélite estacionario. O sea, ¿qué significa estacionario? Que esté sobre nuestra jurisdicción, sobre nuestra soberanía, tanto terrestre como marítima. Sino compraron polar, o sea, esa que da la vuelta, al mundo. Costó 600 millones de soles, Roberto Vieira. Así es. Como le dije, el sistema satelital peruano ha costado 600 millones de soles, el acontecimiento histórico para la ciencia y la tecnología del país. 600 millones, ya. Le comento que por lo menos 200 millones por encima de su valor real. Ya. Para que vea que definitivamente ha apestado, ¿no? Por ya supuesto. La gente que saque su conclusión. Encima, es polar, o sea, no es estacionario, no está arriba, ahí monitoreando nuestra soberanía terrestre, el Perú, digamos, sino se da toda la vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta si mañana se forma un tsunami en el Perú, nuestro satélite nos va a avisar cuando la ola ya mató a 500.000 de peruanos, porque nos va a avisar al día siguiente. ¿Y está funcionando ese satélite? ¿Usted tiene información? Funciona, en realidad no funciona a plenitud, pero le doy otra más para usted. En Lima, usted sabe que tenemos, en Lima, para dar un ejemplo, pero en gran parte de nuestra litoral, de nuestra costa, casi el 90% del año nos las pasamos nublado. Ya. Y el resto, pues tenemos, como en verano, 2 o 3 meses de despejo, digamos, un cielo despejado. Este satélite no tiene capacidad para tomar
fotografías o imágenes de alta resolución cuando existe una neblina densa como la que tenemos durante esos 9 meses. O sea que es ciego encima. Puede ver la mancha, pero no va a detectar la placa, la matrícula de la embarcación ni la bandera que lleva a bordo. Entonces al final no nos servía para lo que lo habíamos buscado. Dígame una cosa, este satélite que nos costó 600 millones con el objeto de custodiar, vigilar nuestro litoral, Era el principal objetivo y el fenómeno del niño, prevención. ¿quién lo promovió? ¿Lo promovió usted? ¿Dio la idea usted? ¿La iniciativa lo dio usted? ¿Usted conversó con Pedro Cateriano? Yo lo sugerí Ya. con mis denuncias. Ya, O sea, necesitamos presupuesto para la Marina, para hacer lanchas, guardacostas, embarcaciones rápidas, ya. que tengan autonomía y puedan salir hasta las 200 millas, y no nuestro guardacostas hasta la milla 30. Ujú. O sea, en otras palabras, pueden salir acá, es como que nuestros guardacostas están en Palacio de Gobierno y solamente pueden salir hasta el Jirón de la Unión. Ya. Pero como se vayan hasta Colmena ya no pueden porque se hunden. Ok. Pero nuestro mar no llega hasta Colmena, llega hasta el Callao, pues. No tenemos embarcaciones que puedan ir hasta nuestras 200 millas paralelas. Hay algo importante. El Perú Tierra mide 1.285.000 kilómetros cuadrados. Perú, o sea, estamos hablando con todas nuestras 24 regiones, incluida la provincia constitucional del Callao. ¿No? 1.285.000 kilómetros cuadrados, punto y algo. Ya. Nuestro mar, nuestras 200 millas, mide cerca de 900.000 kilómetros cuadrados. Es casi del tamaño de nuestro Perú Tierra. El Perú Tierra, tenemos 50.000, 100.000 motorizados, patrulleros, ambulancias, garitas, controles. En todos lados. Peaje, tenemos ejército, Todo. policía, comisarías. En el mar tenemos 2 patrulleros, digamos, 2 fragatas que pueden estar merodeando por ahí. Es como que yo estoy en Loreto y estoy pidiendo auxilio, pero el barco está en Tacna, el patrullero está en Tacna. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Pero nosotros podríamos ser una gran potencia con estos recursos hidrobiológicos, ¿no? Hemos debido ser una gran potencia. O sea, no solamente En estos depender, momentos, Roberto, no solamente depender del oro, del cobre, de la plata, del litio, que en efecto es un buen ingreso en el ámbito minero a la economía del Perú, quizás el más importante en calidad de exportación, ¿correcto? Pero en el tema hidrobiológico pudimos y podemos ser todavía, creo yo, no estamos desahuciados de ser una potencia, pero con estos 2 guardacostas o estos navíos, estos barcos guardacostas, ¿qué es lo que podríamos lograr? Nada, siguen robando, son 500, 700 embarcaciones chinas que están robando y destruyendo mínimo nuestro mar. 500, mínima 500. Pero lo más sorprendente, lo más repugnante, discúlpeme, es que la Marina de Guerra del Perú ha salido, el mandamás de la Marina de Guerra del Perú ha dicho que todo lo tiene bajo control, que todo está ok, que los navíos pesqueros de China tienen sus permisos, sus papeles en orden, y en alguna ocasión incluso la Marina capturó un navío, un buque pesquero ilegal de bandera china, y pues la entidad correspondiente, Roberto, le colocó 250 soles de multa. Así es, mientras que a un artesanal le quitan su embarcación, le ponen una multa por encima del valor de su embarcación. A una embarcación esas pequeñas que veo está en Chorrillos. Mientras un barco de 1.000 toneladas, que es grandazo, estamos hablando de más de 100 metros de eslora, o sea, de largo, que tiene mínimo 500 toneladas, 600 toneladas de capacidad de bodega, o sea, mínimo esa bodega mete 600 ticos, le ponen 250 soles. ¿Se da cuenta usted? Lo desproporcional. Y en segundo lugar, es terrible. Es terrible porque ellos no lo van a admitir,
Pero esto es algo que si usted recorre desde Tumbes hasta Tacna y hace una encuesta a todos los pescadores que van a la altura significa ir lejos, de mar adentro, estos artesanales, todos le van a decir que siempre se topan con embarcaciones extranjeras. Y principalmente en los últimos 10 años la presencia china ha sido la que ha prevalecido. La que ha prevalecido. ¿Y las consecuencias cuáles? En estos momentos hay una grave crisis de captura de pota, que es el segundo recurso más importante del país. Pero, O sea, en recursos hidrobiológicos después de la anchoveta. perfecto. Y la pregunta que yo le hacía a usted, Roberto Vieira, es Desde el Congreso. ¿qué iniciativas usted presentó y quiénes fueron los que de alguna manera ayudaban a promover su iniciativa y algunos ponían el freno? Porque, a ver, cuéntenos. Mire, yo por primera vez fui candidato y por primera vez fui elegido congresista. En el Perú, para hacer política, tienes que tener claro que si vas a combatir la corrupción, las mafias, te expones a dos cosas. A la difamación y... Te matan o te matan o te quieren meter preso. Y cuando no tienen cómo meterte preso, te fabrican, te difaman y te destruyen. Yo fui víctima de una situación así, utilizaron familiares y me hicieron mucho daño. Ah, no, eso lo vamos a conversar al final, ¿le parece? No se Pero le preocupe. comento a usted, porque tiene que ver, pues. Lo comento con usted, mi apreciado Suriel, porque en el Perú enfrentar mafias tiene un alto costo. Y cuando yo venía, antes de ser congresista, hablé con un político intermediario del premier de entonces, Tateriano, ¿no? querían que yo me callara, que iban a tomar acciones. Cuando yo llegué al poder, a través del Congreso y también a través del gobierno, me pude dar cuenta cómo piensan la mayoría de nuestros políticos. Cuando yo pedía ayuda, le entraba por una oreja y le salía por la otra. No sé, por ignorancia o porque escondían algo. Otros descaradamente me decían, bueno, Roberto, es mejor callar, hacerse el desentendido, porque con China estamos bien en minería, en otros temas, y en los otros ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Cuando esa respuesta era la que más me dolía. Una, porque era nuestra gente más humilde. ¿Y quién le decía eso a usted? ¿Qué congresista? Mire, prefiero guardar su nombre, porque la verdad que si voy a decir su nombre, voy a decir mucho más cosas. Pero es bueno porque prácticamente son estas personas las responsables de esta situación, porque, ojo, Roberto, no solamente estamos con el tema de la pesquería, estamos ahora con el tema del agua. Estamos en Piura, estamos teniendo problemas con los soldados ecuatorianos que están disparando a ciudadanos peruanos y están desviando ríos de agua dulce para la minería ilegal de las organizaciones criminales de Ecuador. Entonces es importante reconocer a este tipo de personajes que de alguna manera traicionan a la patria, como aquellos que han defendido a Odebrecht, porque en este momento estamos con Roberto Vieira y me consta a mí, porque yo, Roberto, he estado allí entrevistándote en el Parque Kennedy en el 2014, 15 y 16, porque tú fuiste uno de los primeros congresistas que se enfrentó directamente
al equipo especial Abajato, a sus protectores y a la organización criminal de Odebrecht Latinvest Perú SA, que mira, después de 10 años de alguna manera te están dando la razón. Ahora, después de eso ya han venido otras cosas, denuncias en tu contra, sorprendentemente denuncias en tu contra, audios, que posiblemente no soy quien para decir si tenían asidero o no tenían asidero. Eso me vas a contar ahora qué ha determinado la justicia. Pero, ¿quién es ese congresista? Mercedes Arauz. Mercedes Arauz, ¿a usted qué le dijo exactamente, estimado Roberto Vieira? Cuando yo le pedí ayuda a ella como primera ministra del gobierno de PPK para buscar una solución, para favorecer a los pescadores, a la industria nacional, a la alimentación de nuestro pueblo y poner un paro a esta presencia de flota ilegal china que está depredando nuestros recursos. ¿Qué le dijo? Hidrobiológicos, me dijo, con China no nos podemos meter. Tenemos temas importantes con ellos, lamentablemente para los pescadores, bueno pues. Pero ¿sabe qué ha significado eso? Ha significado que en estos momentos, cuando recién la gente ha reaccionado, y me da mucha gracia, pero al final las evidencias fílmicas y todo está, salen muchos a decir que denunciaron la presencia de los barcos chinos, de la pota, pero recién este año. Yo lo denuncié hace 10 años. Por supuesto, a mí me consta, porque yo era un asiduo espectador de Jaime de Altaos en la hora N y yo lo vi a usted y hay videos y hay capturas de pantalla y ahí está todo. Entonces, y en el Congreso, en el discurso que doy, mi primer discurso que hago en el Congreso es referente a esta presencia. ¿Por qué? Porque esto es un robo, para que la gente lo entienda, que significa no menos de 200 millones de dólares al año. Es lo más bajo. Se calcula que es 400 al año. Pero yo le pongo 200 millones. O sea, me he querido ir al precio subestándar. Y si usted saca en 10 años 200 millones de dólares, que es más, pero estamos poniéndonos a la baja, estamos hablando ahí que hay más de 2.000 millones de dólares de robo a los peruanos. ¿En 24 años? No, en 10. En 10. Claro. Ahora imagínese cuánto invirtió China en el puerto de Chancay, el 60%. ¿No ha invertido 800 millones de dólares? ¿Cuánto nos ha robado en pota? Y muchos dirán, 2.000 millones. Ese puerto de Chancay debería llamar por dignidad, al menos, el puerto de La Pota. Porque justo frente a Chancay, frente a Guarmey, frente a Chimbote, donde siempre se apostó principalmente el gran volumen de esta flota, que en el mar es como una ciudad flotante de noche, por la iluminación. Es más grande que Lima. Si usted ve el mar, de cuando se agrupan todas estas embarcaciones, con luces... Pero aquí tienen que ver, yo creo mucho, el tema de Alan García. Alan García y su tratado de libre comercio con China y toda su comitiva, y los beneficios que el gobierno de Alan García le dio a China, las concesiones, las licitaciones, las luces verdes para flexibilizar, querer competir con China, que es un país 50 veces más poderoso y gigante que el Perú. Pero lo más interesante de esto es también el otro craso error que se cometió en el tema del satélite comprado con 600 millones de soles de parte del señor Pedro Cateriano. Pero después de eso también la clase política traidora de la señora Mercedes Arauz, según lo que nos está detallando usted, que no querían meterse con China. Pero ahora viene la pregunta clave.
Recientemente hemos visto que han reafirmado y se han ratificado en un nuevo tratado de libre comercio con China en este Foro Internacional de Cooperación Económica que se ha celebrado a finales del 2024 en el Perú. Dina Ercilia Boluarte Segarra, la presidenta interina, viajó a China con una comitiva. Dentro de ellos estaba la hija del señor asistente a la salita del CIN, Gustavo Mómez Seminario, de la República. Viajaron y los pescadores, estimado Roberto Vieira, especialista y presidente del Frente Nacional de la Pesca del Perú, señalaron que después del viaje de la señora Dina Boluarte, estos navíos, estos buques, estos barcos pesqueros de bandera china habrían venido con más confianza y con más fuerza al litoral peruano. ¿Qué opinión le merece a usted esta pregunta, estimado Roberto? No, echarle la culpa al gobierno de Dina Boluarte en este tema de la presencia de la flota china no sería atinado. Yo considero que la señora Dina Boluarte hace rato debió ser vacada por múltiples motivos. Y lamentablemente ella no dirige el país. Ella no dirige el país, pero en el tema, Roberto, en el tema pesquero, todo el país sabe que nos están robando la pota, como lo acabas de señalar tú y lo acabo de señalar yo. ¿Qué ha hecho en estos casi 2 años la señora Dina Boluarte para poder frenar esto? Casi nada. Ha sacado un decreto de obligarlos a poner un control satelital a esos barcos que quieran entrar a puerto peruano. O sea, si un barco chino quiere entrar a un puerto peruano, tiene que colocarse un dispositivo satelital para que... Y según usted, ¿quién toma las riendas de estas decisiones? Para terminar la reflexión, la señora Dina Boluarte, cuando va a China, ella, en lugar de hablar de sopa guantán, de tallarín saltado y de Inca Kola y de calún guantán, ella lo primero que debió decir era: señores, estamos muy preocupados por la presencia enorme de su flota frente a toda la costa peruana, en mar peruano. Están ustedes en la línea de las 200 millas, o sea, en la puerta de nuestra soberanía. Y se ha denunciado en múltiples oportunidades de que ustedes, ante la falta de control, de presencia, de vigilancia, ingresan y nos roban nuestros recursos. Desde que ya están en la línea, también nos perjudican. ¿Por qué? Porque es como que el recurso se mueve, ¿no? Entonces quiere entrar a nuestra casa y no puede entrar pues, porque tiene una muralla china ahí. O sea, desde que están apostados en la línea, es como que están puesto una muralla en nuestra puerta de casa de nuestro mar. Lo más interesante de esto, Roberto, es que recientemente en el gobierno del presidente de la Argentina, el señor Javier Milei, hace poquito nada más también un barco pesquero se metió, pero la Marina de Guerra de la Argentina lo hundió. Esto ocurrió hace 90 días en la administración del presidente argentino Javier Milei. Bueno, yo felicito esa acción del gobierno de Argentina. Esta lucha es una lucha mundial porque la presencia de esta flota internacional china, que es denunciada a nivel mundial, está en el África depredando, está con Corea, unos pleitos con Corea del Sur, con Japón, que no pueden, o sea, ellos teniendo tecnología, no pueden. Imagínense el Perú, que tenemos una flota más grande, tenemos un mar muy rico, pero no tenemos, lamentablemente, la manera como detenerlos. O sea, en estos momentos. ¿Por qué? Porque acá viene el gran tema. ¿Cuál es? ¿Por qué ellos están frente a nuestro mar? No solamente porque es el mar más rico, sino porque nosotros le damos algo que no le da ni Ecuador, ni le da Chile, ni la Argentina, donde se les complica a ellos pescar y robarles. Es darle mantenimiento, darle carena a esos barcos. El Perú, ¿sabe usted que esos barcos ingresan a nuestros puertos y nosotros le damos mantenimiento? O sea, nosotros le cepillamos
al león para que nos devore. ¿Y saben por cuánto dinero? Por 20 millones, 30 millones de dólares al año. ¿Pero cuánto nos roban? Más de 200, 300, 400 millones de dólares. ¿Quién le da el mantenimiento? Lamentablemente se lo da a la Marina. La Marina... Si nosotros... Pero a ver. La Marina de Guerra del... Usted me está diciendo que la Marina de Guerra del Perú, de Miguel Grau, del héroe de la patria, quien dio su vida por el Perú, por los símbolos patrios, le da mantenimiento técnico, mecánico y tecnológico a los buques pesqueros ilegales que depredan el mar del Perú? Lo que pasa es que todo barco en el mundo, todo barco en el Perú y en toda parte del mundo, necesita mantenimiento, como que un carro también necesita mantenimiento. Por supuesto, pero ¿quién le da el mantenimiento? Entonces, el mantenimiento se lo da la Marina de Guerra del Perú. Ahora suben al CIMA y el casco, usted sabe que el mantenimiento principal es en la parte sumergida, lo que está por debajo de la línea de flotación. Y ese mantenimiento se tiene que hacer siempre al año, porque no hacerlo expone a que ese barco se hunda. ¿Se da cuenta? Y se pueda hundir. Y al hundirse obviamente están perdiendo pues su inversión por falta de mantenimiento. En cambio, y además porque ahí aprovechan ellos en reforzar su motor, en hacerle, ponerle pintura, ponerle esto, ponerle todo, dejarlo nuevo. Como lo digo, cepillarle los colmillos al león. Ahora, yo quiero pensar de que la Marina lo hace porque bueno, está así como dan servicios portuarios, lo dan. Quiero pensar de que no hay corrupción. Quiero pensar de que el gobierno son ignorantes. Prefiero pensar eso. Pero solamente lo único que le digo que el costo-beneficio. Nosotros le damos mantenimiento a esos barcos para que sigan viviendo, para que sigan pescando sin control. Y muchos, te vuelvo a decir, por ignorancia te van a decir, sí, pero están en las 200 millas. Es como, lo reitero, es como ponerte en tu puerto una muralla y no dejes que ingrese el recurso. Pues. No dejes que ingresen ni que salgan, ¿no? Así, o sea, bueno, que salgan no tanto, pero que ingresen. O sea, todo pasa por una muralla primero. Y los pescadores artesanales, ¿qué tienen que hacer? En lugar de, si ellos no estuvieran, ese recurso se pega a la costa, se pega a la, digamos, por decir un ejemplo, se va pegando más hacia la playa. Entonces el pescador gasta pues 1 galón, 5 galones de combustible y va y lo recoge y lo pesca. Pero no, como no llega, porque hay una muralla afuera, tiene que gastar 100 veces más. Entonces, para terminar la reflexión, ¿pero qué ha significado? Que actualmente hay 1 millón de personas afectadas por la pota en el Perú, a lo largo de Tumbes a Tacna. Porque no solamente son los pescadores, su familia, es todo el círculo productivo, los que dan mantenimiento, los que viven, los que trabajan en las plantas. Las plantas de Piura, por ejemplo, antes trabajaban al 100%, el 80% era pota, ahora ya no tienen poca pota, o sea, prácticamente están trabajando el 20%. ¿Qué hacen los jefes? Despiden 80% de su carga laboral. Exacto. ¿Y eso quién lo vela? Y nosotros recibimos con bombos y platillos y ya salen hasta derramar lágrimas los ignorantes estos, aplaudiendo como focas el tema del puerto de Chancay, cuando no les ha costado nada, nos ha costado a nosotros. Y los ignorantes que me vengan a decir, pero es Costco Shipping. Sí, pero ¿a quién le pertenece Costco Shipping? ¿A Estados Unidos? Le pertenece a China. Porque usted sabe que las empresas son del Estado. Y los barcos chinos que están, y esos barcos chinos ilegales, ¿a quién le pertenecen? ¿A Rusia, a Francia, a Polonia, a Inglaterra? No, a los chinos también. O sea, nos agarran ¿Y cómo podemos parar esto? Yo siempre he sugerido que la mejor manera es darle ese dinero. Yo si fuera presidente de la República, yo le digo a la Marina, ¿saben qué?
señora de la Marina, yo sé que ustedes cuentan con este presupuesto, yo les doy sus 20 millones, pero ¿sabe qué? Acá vamos a controlar nuestro mar, pero no nos van a robar 200, 300 millones. Pero O es sea, yo no voy asqueroso. a... De verdad me resulta, discúlpame Al la año, expresión, Roberto, al año, Roberto, al año. discúlpame, pero lo que me acabas de decir es nauseabundo, vomitivo y asqueroso. Que esta Marina de Guerra del Perú traicione al país por unos cuantos pesos, por unos cuantos dólares. No es que trae, o sea, No, también hay... perdóname, Roberto, con mucho respeto, cariño y humildad. Pero para mí es una vil y repugnante traición a la patria que esta Marina de Guerra del Perú le dé servicios de mantenimiento a los buques pesqueros ilegales que depredan las aguas de Miguel Grau. Mil disculpas, Roberto, no existe explicación técnica alguna. Pero ¿quién firmó ese tratado? Dime tú, ¿quién? Ese se firmó en el gobierno del señor García, pues. ¿Y quién ha corregido eso? Porque tú no puedes abrirle los puertos tan fácilmente a los chinos cuando nosotros no tenemos reciprocidad. ¿Quién va a pescar a China? Y a un mar todavía depredado, porque ellos ya lo depredaron hace años. En cambio, esos barcos están acá. Y esos barcos no se mueven de acá. O sea, no crean que se regresa a China, no. Viene un barco madrina y recoge todo lo que pescan en el Perú. Y viene otro barco tanquero y los llena de combustible, mientras que el peruano está pagando, el humilde pescador peruano está pagando 15, 20 soles el galón. A los chinos están pagando, les sale gratis porque viene el Estado y les está poniendo gratis el combustible. Porque ellos viene el tanquero flotante y los llena de combustible a sus barcos. Pero ellos necesitan sí o sí mantenimiento al Dado año. por la Marina. Y se lo da la Marina. Pero ahora, si no se lo da la Marina, se lo va a dar el puerto de Chancay. ¿Saben por qué? Porque también hay que averiguar, este gobierno y el del señor Castillo firmaron, le dieron toda la libertad, y también hay que revisar desde el gobierno de Vizcarra, toda la libertad para que ellos tengan prácticamente soberanía sobre Chancay. Usted sabe que los servicios portuarios no van a ser fiscalizados por los peruanos. No. Ahora que el Perú quiere hacerlo, ya no puede, porque no le puede cambiar las reglas de juego. Porque si le cambiamos las reglas de juego, nos llevan a tribunales internacionales y lo que han invertido en Chancay, con nuestra pota, lo vamos a perder 10 veces más en el juicio, porque vamos a tener que indemnizarlos. Porque no le podemos cambiar las reglas de juego, ¿se da usted cuenta? Entonces, al no tener supervisión, esos barcos, ¿dónde van a recibir apoyo logístico y todo? O sea, el objetivo del puerto de Chancay es chuparle las ubres de una vaca sagrada, gorda, rebosante que se llama Perú. Dejarlo como un perro callejero sin dueño tirado debajo de un puente al Perú en 10, 15 años y largarse. Así es. Pero, ¿qué podemos hacer los peruanos? Elegir bien a nuestros próximos representantes y un gobierno que logre hundir estos buques pesqueros ilegales que depredan, como lo está haciendo un gobierno que haga prevalecer la soberanía, el respeto, recuperar soberanía alimentaria, recuperar soberanía energética, recuperar nuestra soberanía. No significa, China es un gran socio del Perú, sí. Pero hay que ponerle las reglas del juego claritas. Exactamente. Hay que poner las reglas de juego. De tú a tú. Por supuesto. Exacto. No somos menos que China ni menos que Estados Unidos. Si quieren negociar con nosotros, bienvenidos. Pero todo tiene que hacerse de manera donde nosotros tengamos que fortalecer a los nuestros y no a ellos. No como me lo dijo la señora Mercedes Arauz. No, ¿sabes qué? Lamentablemente tenemos otros temas más importantes con los chinos ya. En otras palabras, que se jodan los pescadores.